Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. El análisis político con Rodrigo Bravo, que ha tenido compañía durante toda esta semana. Hoy día estamos junto al diputado electo por Renovación Nacional, Francisco Rego. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Ha estado bien movido el programa el día de hoy. Estaba escuchándolo y harta información cruzada. Educación. Exactamente, partido de la gente. Con el presidente de la ANCA, Juan Marcelo. Viene llegando la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Que nos va a acompañar en esta nueva dinámica de conversar en un panel más interesante, un poquito más relajado, sin ir tanto a la cuña, pero igual esperamos que Francisco Rego nos deje un par de titulares. ¿Y cuándo ha hecho eso? Vamos a hacer lo posible, muchachos. Vamos a intentar estar a la altura de la radio infinita. Yo estoy escuchando a Emilia Schneider para que venga con todo de vuelta. Futuro diputado. Cuénteme. Es muy probable que les toque a ustedes como nuevos parlamentarios que se defina la presidencia de la Cámara. Esto por lo general llega hasta el 11 de marzo, Sí. Se define en la mañana, es bien difícil que haya acuerdo antes. ¿Cómo ves este quiebre que plantea el PDG con el futuro oficialismo? Ya no hay espacio de negociaciones, o al menos lo dejan con la puerta bien cerrada. Y están negociando hoy día con la izquierda. Sí, me parece de plano una lástima, realmente una lástima. Yo entendía que la opción que tenía el futuro oficialismo, vale decir la derecha, en sus distintas versiones, de poder hacerse la testera, ¿cierto?, de la presidencia de la Cámara de Diputados, pasaba por un acuerdo principalmente con el Partido de la Gente. Entendiendo que a la derecha básicamente le faltan 2 votos para poder tener mayoría en la Cámara de Diputados y que el Partido de la Gente hoy día representa a 14 parlamentarios desde Arica a Punta Arenas. Entonces, a mí me parecía que lo lógico, lo entendible y lo que a mí me hubiese gustado, sin duda, que hubiesen negociado las cúpulas partidistas, hubiese sido un gran acuerdo con el Partido de la Gente, donde hubiésemos tenido una alternancia en lo que es la testera de la Cámara de Diputados, con representación que nos asegurara mantener durante 4 años la administración de la Cámara de Diputados. Entonces, me parece una mala noticia que se hayan, según lo que dice la prensa, porque realmente uno no tiene mucho conocimiento respecto a las conversaciones que se están dando hoy día en el Congreso, porque no somos diputados en ejercicio todavía. Entonces, esta es una materia que lógicamente se está negociando con aquellos parlamentarios que están en ejercicio. El otro día escuché a Guillermo Ramírez señalando que ya estaban los votos. Yo no sé de dónde salen esos votos. ¿Lo dijo acá? Lo dijo acá, no, también lo dijo en varios medios, se paseó dando la cuña, parece que ese era el día de decirlo, su día de prensa. Era el día de prensa de comunicar esta supuesta negociación con parlamentarios descolgados que vienen del mundo de la centroizquierda. Sí, ahora, usted no estaba en las conversaciones, no, pero no habla de un problema en el momento de negociar de Chile Vamos, el hecho de no convencer al Partido de la Gente de estar con No, ellos. sin duda. Acá claramente hay un tipo de retroceso en lo que son las negociaciones. Yo no voy a andar haciendo defensas corporativas de lo que significa mi sector político. Había que ser mucho más generoso y en este tipo de momentos hay que ser generoso. Es el llamado que nos está realizando también José Antonio Kast a tener la mayor amplitud posible dentro de la administración de la Cámara de Diputados y, lógicamente, intentar llegar a un acuerdo en el Senado. A mí me parece que en este momento en particular lo que correspondía era negociar con el Partido de la Gente y llegar a un acuerdo con generosidad con el Partido de la Gente. Si eso no se logra construir durante el mes de febrero hasta el 11 de marzo, sería sin duda una tremenda mala noticia para nuestro sector, porque yo no me veo negociando con la centroizquierda y con socialismo democrático como se ha señalado en la prensa. Me costaría mucho votar a favor de ese tipo de acuerdo. Ahora, futuro diputado Francisco Rego, estamos conversando con él, y entra al estudio la diputada Emilia Schneider para acompañarnos también en esta conversación. Bienvenida, diputada. En este periodo de transición a elegir, ¿se negocia igual? ¿Se mete en las conversaciones el futuro diputado? No, la verdad es que nosotros estamos bastante lejanos a lo que son las negociaciones actuales en el Congreso. Ahí la Emilia te puede dar mucho más antecedentes porque ella es diputada en ejercicio. Aprovecho de saludarte, Emilia. Ya estamos siendo como unas duplas medios de comunicación. Es increíble cómo nos estamos cortando en todos lados. Pero desde la campaña. Desde la campaña, que ya estamos en este debate intenso con la diputada del Frente Amplio. Pero acá los que están al mando de las negociaciones son aquellos parlamentarios en ejercicio. Te voy a ser bastante sincero. A nosotros realmente no se nos ha tomado en consideración en estas negociaciones. ¿Y eso está mal? A mí me parece que por lo pronto lo que correspondería es mantener algún tipo de canales de información mucho más fluidos para poder estar al tanto de lo que son las negociaciones y no esperar a que el día 11 de marzo nos digan como burritos vayan a votar por lo que nosotros negociamos, porque uno no está realmente para ser buzón de nadie. Acá lo que corresponde es conversar, sobre todo cuando somos del mismo bloque político, porque me van a disculpar, pero yo no estoy para andar llevando la comparsa de negociaciones de las cuales no estamos siendo informados ni estamos siendo parte. Diputada Schneider, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, disculpen la demora, tuve un pequeño problema con el tráfico, yo vivo muy cerca, pero eso me decías ayer. Se dieron una... Es que Vicuña Maquena hasta ahora es complejo. Vicuña Maquena hasta ahora es complejo. Sí. Calculé... Pero bueno, llegué justito. Sí, en todo no, caso. muy bien.
incluso en enero. Diputada, a propósito de las negociaciones, porque usted sí es diputada en ejercicio por respecto al futuro de la mesa de la Cámara, ¿efectivamente en algún minuto como Frente Amplio se sintieron la amenaza de estar excluidos de las negociaciones que puedan llegar adelante el socialismo democrático, o esos fueron trascendidos de prensa nomás? Yo creo que esos son trascendidos de prensa en buena medida. Nosotros hemos estado llevando conversaciones desde el Frente Amplio con los distintos sectores de lo que será la oposición, también con el Partido de la Gente, porque efectivamente el Partido de la Gente lo ha señalado, está disponible a conversar con ambos lados para poder llegar a algún acuerdo. Y yo creo que lo importante acá es encontrar una mayoría que le dé estabilidad y gobernabilidad a la Cámara, y también puede hacer un contrapeso al gobierno de José Antonio Kast, de alguna manera, para generar una voz diferente. Dicho eso, respecto a la posibilidad del socialismo democrático pactando con lo que será el oficialismo, yo creo que no es lo deseable, porque no es lo deseable que nosotros actuemos separados, que nosotros actuemos, que nosotros nos peleemos entre nosotros. No creo que sea lo que la gente espera. Yo creo que lo que la gente espera es que como oposición actuemos unidos, porque nos tocó ser oposición a un gobierno de ultraderecha. Un gobierno que no es cualquier gobierno, un desafío que hay que tomárselo en serio, porque pueden haber retrocesos en derechos, en libertades, en garantías democráticas. Ahora se viene una reforma tributaria que, por los anuncios que han hecho desde el gobierno entrante, será una rebaja de impuestos que precisamente afectará a las grandes empresas. Y yo no creo que esa sea la forma para traer más crecimiento y más desarrollo al país. Ahora, diputada, planteabas algo que está en el fondo de la discusión, y hay una situación similar también en el futuro oficialismo, que es esta posibilidad de que enfrentemos dos oposiciones. Ayer conversábamos con el secretario general de tu partido, Andrés Coulet. La escuché. La escuchaste. Y él habló de una suerte de tres almas. El socialismo democrático por un lado, el Frente Amplio por otro y el Partido Comunista por otro. ¿Tú lo ves de la misma manera? Yo lo veo de la misma manera, no en tanto esas almas actúen por separado o deban estar separadas, sino que creo que el brillo está precisamente en recoger esas distintas vertientes ideológicas, históricas de la izquierda en Chile en este momento. Y creo que sí, ahí hay tres identidades muy fuertes. Pero no creo en ningún caso que eso signifique que tengamos que estar desunidos. Creo que es todo lo contrario. Creo que precisamente la posibilidad de construir mayoría, de ser alternativa al gobierno de José Antonio Kast, porque ojo, yo creo que no solamente tenemos que ser una oposición que diga que no, tenemos que ser una oposición que diga cuando tenemos que decir que no, por ejemplo, con el delito de migración irregular, que es un proyecto de ley que también se va a venir del próximo gobierno. Yo no creo que esa sea la forma de hacernos cargo de la situación fronteriza ni de la migración irregular. Y ahí nosotros tenemos que poner propuestas sobre la mesa, avanzar en tecnología, lo que se proponía en la campaña de la regularización también, para tener claro quiénes se pueden quedar y quiénes se tienen que ir, y precisamente una serie de medidas que yo creo que son mucho más efectivas, pero creo que esa es la lógica de lo que tenemos que hacer como oposición, y ya creo que todas esas identidades y más, incluida la democracia cristiana, el PPD, etcétera, etcétera, ya tenemos cierta unidad de propuesta, porque eso se cuajó en un programa presidencial, que fue el programa presidencial de Janet Jara, que si bien no logramos salir victoriosos, ya es un avance que fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Entonces creo que para precisamente ser esa oposición que sea alternativa, tenemos que actuar en conjunto. Ahora, diputado Rego, antes de preguntarte por la situación en el futuro oficialismo, ¿cómo ves tú que la futura oposición va a enfrentar al gobierno Kast? Para mí hay que ser súper transparente. El actual oficialismo, que va a ser oposición por los próximos 4 años, claramente está quebrado. Ya se quebraron. Y se quebraron porque el socialismo democrático tomó la decisión de ser una oposición distinta a la izquierda radical chilena representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Claramente acá el socialismo democrático estaba intentando buscar una identidad propia, de reivindicar lo que era la tradición de la concertación, de desligarse un poco de lo que fue este pésimo gobierno y de no asumir y no seguir asumiendo lo que han sido los cagazos del Frente Amplio y la administración del gobierno. Y esa es una cuestión evidente, yo lo entiendo desde la lógica en que están buscando su propia identidad, y básicamente lo que estamos viendo acá va a ser dos tipos de posiciones. Una oposición, para mí, muy constructiva, que va a estar dispuesta a negociar en materias que son fundamentales para los chilenos, como la seguridad. La Emilia planteaba el proyecto, por ejemplo, de tipificar el ingreso ilegal al país como delito, donde yo estoy seguro que van a estar
la mayoría de los votos del PDG, y también se van a sumar votos de socialismo democrático. Por lo pronto Por te cierto, digo hay que ver el detalle del proyecto. Por lo pronto te digo que un voto como el de Jaime Araya va a estar presente del Partido por la Democracia porque lo ha sostenido públicamente. Y vamos a lograr tener en esta materia cierto apoyo del socialismo democrático y no una posición destructiva como lo va a hacer el Frente Amplio del Partido Comunista, que se va a oponer a todo tipo de medidas que vayan en beneficio de la seguridad de los chilenos. Lo vimos con la última gran discusión y disputa que tuvieron públicamente a raíz de la ley Nain Retamal. O sea, si algún legado te deja este gobierno nefasto, que ha sido muy desastroso para los chilenos, es la ley Nain Retamal, que le dio atribución a nuestros carabineros y estableció la legítima defensa privilegiada. Y cuando sale absuelto Claudio Crespo, por la aplicación, lógicamente, de la legítima defensa, quien pone el grito en el cielo es el Frente Amplio del Partido Comunista, recriminando socialismo democrático por haber votado a favor una ley que el mismo presidente de la República solicitó impulsar. Entonces, acá claramente hay una posición que va a ser constructiva, creo yo, así lo espero y así se los pido también a los muchachos de socialismo democrático, en los que veo mayor madurez, y una posición que va a ser negacionista como la del Frente Amplio del Partido Comunista. ¿Lo ves así? Sí, Emilia? yo me hago ¿Cuál es el cargo de punto? eso de inmediato, porque creo que el diputado Rego confunde más sus deseos con Electo, los no me digan diputado ejercicio electo, todavía. diputado electo, Compañero diputado de electo. distrito. El compañero de distrito, compañero de panel, creo que confunde más sus deseos con los hechos. Primero, porque Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, una voz fuerte del socialismo democrático, fue muy clara recientemente: esto no es un quiebre. Ella lo expresó. Entonces, creo que en eso no vale la pena ahondar más. Del dicho al hecho, mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero nosotros no hemos dejado de conversar, no hemos dejado de tener acercamientos, no hemos dejado de estar coordinados con el Partido Socialista en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde a mí me toca trabajar y de donde yo puedo hablar. Pero creo que nos tomamos con mucha liviandad el decir que el Frente Amplio acusó al socialismo democrático de algo en la discusión de Nain Retamal. Yo fui parte de las que salimos como voceras del Frente Amplio en esa discusión reciente, y en ningún momento apuntamos al socialismo democrático. Muy por el contrario, yo de hecho a lo que apunto es hacer incluso una autocrítica como sector, porque efectivamente el gobierno jugó un rol en esa discusión, y yo creo que esa es una norma que no aporta más seguridad a las policías, que no aporta más certeza a los ciudadanos y que sin duda no avanza en más seguridad. Desde que se aprobó la ley Nain Retamal no hay ni un indicador que uno pueda decir esto se transformó en un hecho concreto. Muy por el contrario, con planes que ha implementado el gobierno, como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, la política de inversión que hemos tenido, que se ha traducido en cerca de 4.000 vehículos policiales, muchos recursos. Eso nos tiene en una situación en la que se ha quebrado la curva de homicidios en nuestro país y en la que han disminuido las denuncias por ingresos irregulares a nuestro país. Entonces, dos hechos bien importantes: los ingresos irregulares y los homicidios han sido controlados a través de otras políticas públicas. ¿Cuál es el problema? Y con esto cierro para no alargarme. De tipificar el delito de migración irregular puede sonar muy bien, pero efectivamente cuando se tipifica, eso genera que le vamos a poner una pena. Y esa pena puede ser cárcel. Con centros de detención especializados. Con centros de detención Como plantea especializados, Jaime Araya, el dicen ustedes. Pero ¿cómo los vamos a No, el construir? proyecto ¿Dónde es se van de a socialismo ubicar? democrático, de hecho. Sí, ok, está bien. No me estoy metiendo en eso. Yo estoy diciendo que yo tengo una diferencia. Y por supuesto no creo que Jaime Araya en este caso represente todo el socialismo democrático. Es un parlamentario, así como yo también puedo presentar un proyecto y no represento solamente, o sea, a todo mi sector por ello. Pero yo creo que estos centros de detención, esta posibilidad de hacinamiento carcelario, son bastante impracticables, y los carabineros igualmente se pueden desplegar en la frontera, al igual que lo hemos hecho con las Fuerzas Armadas todo este tiempo. Concepto: Partido Nacional Libertario. Me encanta la reacción. El día de antes de ayer estuvimos conversando con el diputado Longton, futuro senador. Un problema dentro y fuera del gobierno. Un problema dentro y fuera del gobierno. Así, Así, Radio Infinita, sí, muy bien. Así lo calificó el diputado Longton, la posibilidad o sea, el factor Partido Nacional Libertario. ¿Cómo lo ve usted? Soy tan fanático de la radio que el otro día lo escuché cuando estaban jugando a hacer SQP. Ah, sí, ¿qué hicimos? En la designación de los nuevos ministros. No lo vi. Mira, acá lo que tenemos que tener sumamente claro es que José Antonio Kast nos está haciendo un llamado muy amplio a construir un gran gobierno de unidad, donde la figura del Partido Nacional Libertario es fundamental para poder estar no solamente apoyando desde el Parlamento, sino que estar apoyando también en lo que son las bases sociales para poder respaldar al gobierno de José Antonio Kast. A mí me parece una lástima tremenda que el Partido Nacional Libertario haya tomado la decisión de restarse de la conformación del Ejecutivo, tanto a nivel de ministros como a nivel de subsecretarios, probablemente también de Seremi, aunque se han escuchado ciertas voces de regiones en particular que están negociando Seremi desde el Partido Nacional Libertario. Yo en esa materia soy mucho más
más cercano a la opinión del diputado Cristian Lavé, que fue vocero de la campaña de Johannes Kaiser, de que el deber patriótico hoy día nos invita y nos obliga como sector de la del futuro oficialismo a hacer todos los esfuerzos necesarios para ser parte del gobierno y estar apoyando abiertamente al gobierno. Ahora, yo no niego que hay personas que lógicamente tienen aspiraciones ya presidenciales. Lo conversaban ustedes respecto de la figura de Franco Parisi y también en su legítimo derecho tendrá Johannes Kaiser de transformarse en un líder dentro del sector para disputar en 4 años más el gobierno. Y eso implica en política, esto es lo más parecido a la política, marcar diferencias. Y en ese sentido yo siento que este es un momento de generosidad, de poner al país por delante, de poner a nuestro futuro gobierno por delante y de poner a los ciudadanos por delante. Y yo espero que el Partido Nacional Libertario, y así lo he conversado con varios de sus diputados, esté dispuesto a apoyar al futuro gobierno y estoy convencido de que así va a ser. Pero me parece una lástima y realmente una pena que hoy día no estén integrados dentro del Ejecutivo. Emilia, ¿lo ves? Sí, yo parecido? tiendo a concordar. Creo que de partida yo creo que efectivamente el Partido Nacional Libertario tuvo una turbulenta discusión en torno a si entrar o no al gobierno. He visto declaraciones de sus bases militantes diciendo que las declaraciones de Vanessa Kaiser y de Johannes Kaiser eran soberbias, arrogantes, cuando Vanessa Kaiser señalaba que por unos cargos ratones ellos no se iban a vender, por así decirlo, como si el Ministerio de Minería en un país cuyo ingreso principal es la minería fuera cualquier cosa, porque entiendo que en los transcedidos de prensa era que ellos les habían ofrecido el Ministerio de Minería. Dicho eso, creo que va a ser un problema sin duda para el gobierno, porque le suma una tarea al futuro ministro Sexpress, que a propósito lo veíamos por ahí en pantalla, que es tener otra conversación adicional con un sector que no es parte del oficialismo. Y eso va a ser complejo porque el Partido Nacional Libertario ya ha dibujado sus líneas y como bien decía Pancho, aquí hay un sector que tiene aspiraciones presidenciales, aspiraciones de acumulación, de crecimiento, y yo creo que un poco... Así como Republicanos fue una oposición por derecha a Chile Vamos con el gobierno de Piñera, creo que lo va a hacer un poco Nacional Libertarios. Creo que esta película ya la vimos, la oposición por derecha, ya la vimos. Y precisamente se trata de una cuestión poco constructiva, creo yo, que es extremar posiciones, quebrar puentes de diálogo. Creo que eso ha sido un poco lo que ha mostrado el Partido Nacional Libertario en el Congreso. Y me parece lamentable, pero creo que Republicanos va a ver un poco... cuál ha sido su actitud cuando están en la oposición. Se va a ver un poco reflejado en eso. No sé si les va a gustar tanto verse a sí mismo o verse en ese espejo y decir, chuta, hemos sido un actor que no se ha subido ni al acuerdo por seguridad, ni al acuerdo para mejorar el sueldo a las personas, ni para bajar la jornada laboral, ni una serie de acuerdos. Lo mismo con Piñera, tampoco se subían a los acuerdos. Entonces, creo que va a ser una cucharada de su propia medicina, pero creo que no es bueno para Chile. Yo ahí veo una actitud muy distinta desde el mundo de Chile Vamos. No sé si es por humildad, por reflexión o por el tremendo porrazo electoral que nos pegamos en esta pasada. Pero pueden ser todas. O pueden ser todas las anteriores, sin duda. Yo me tiendo a inclinar por el porrazo electoral que se sufrió en esta pasada, de desconexión con la ciudadanía respecto de lo que los vecinos estaban pidiéndole a la política, pero sí veo una actitud muy constructiva por parte de Chile Vamos de sumarse al gobierno de José Antonio Kast sin ningún tipo de miramiento ni ningún tipo de condiciones. Eso implica aceptar la lógica en la que está trabajando el futuro gobierno y hay algo que a mí me parece sumamente relevante y que lo quiero recalcar, que me parece muy bien que los partidos hoy día estén con lágrimas en los ojos y un poquito llorando porque hay 16 ministros que son independientes. Me encanta que así sea, porque da cuenta de que la lógica del futuro gobierno no va a ser la del cuoteo político, la del ver al Estado como una máquina generadora de empleo, sino que va a ser salir a buscar a los mejores del sector público y del sector privado para poder estar en el aparato estatal a favor de los chilenos y trabajar en pos de solucionar los problemas que hoy día tenemos en materia de migración, de seguridad y de crecimiento económico. Emilia hablaba de la posibilidad, y tú también, de que Johannes Kaiser, entre otros, hablábamos de Franco Parisi hace un rato, quizás Rodolfo Carter, empiece la carrera presidencial desde ya. ¿El presidente Boric, crees tú que va a empezar la carrera presidencial después del 11 de marzo? No, yo creo que el presidente Boric es muy joven para pensar en una reelección de forma inmediata. Tiene 40 años. El que piense que Gabriel Boric, presidente de la República, se va a retirar de la política y va a ir a los cuarteles de invierno a vivir en el campo, alejado de la sociedad, o en un faro, como señalaba en algún momento, bien pintoresca su declaración de dónde se quería ir a vivir. Muy al estilo de Gabriel Boric, de viviendo en el mundo Bill Pap, pero a él le queda mucho carrete político y eso implica que lógicamente va a tener un rol
a nivel internacional, que es lo que hacen propiamente los presidentes, los expresidentes, una vez que dejan el poder de salir a recorrer el mundo, a dar charlas, a participar de organismos internacionales. Y su segundo desafío va a ser liderar de alguna forma a la izquierda. Desafío que hoy día no está cumpliendo porque la izquierda se quebró y está quebrada en dos. Entonces su gran legado que él quería dejar de una gran izquierda unida ya no corre. ¿Y tú lo ves presidenciable desde ya? Primero, vuelvo a repetir, la centro-izquierda y la izquierda no estamos quebrados. Yo creo que estos procesos de reflexión, de juntarse con quienes una más tiene afinidad, que está haciendo el socialismo democrático, son naturales después de una elección como la que vivimos. Donde Pero hicieron un carrete y no lo invitaron. Donde sufrimos una derrota compleja. Y por eso está bien que los partidos dialoguen, pero nosotros estamos en diálogo permanente, Pancho. Lo sabrías si estuvieras en el Congreso ya. Yo ya quiero que cambiemos. Me van a invitar a las conversaciones del Partido Socialista con el Frente Amplio. Lo veo bastante... Lo veo difícil. Sería extraordinario. Sí, sería difícil. extraordinario. Pero verías que hay una cercanía efectiva. Pero Yo sería divertido. me quiero referir, sí, a dos puntitos que quedaron de lo que decía Pancho. A propósito de... Y luego voy con la pregunta del presidente Boric. Chile Vamos efectivamente entró al gobierno de José Antonio Kast sin ninguna condición, sin ninguna reparo, y creo que entiendo que Pancho es más cercano al Partido Republicano que quizás a lo que es la centro-derecha europea, pero yo veo que la centro-derecha europea, para sobrevivir el embate de la ultraderecha y no ser consumido por la ultraderecha, tuvieron que ser un proyecto nítidamente distinto y marcar un cerco sanitario y decir, ok, nosotros no nos vamos a vincular con una ultraderecha que pone en riesgo derechos conquistados, que pone en riesgo libertades, que pone en riesgo garantías democráticas, y creo que esa ha sido la forma en que ellos han logrado sobrevivir. Lamentablemente creo que aquí está en veremos si Chile Vamos va a lograr sobrevivir a ser el vagón de cola de la ultraderecha o será completamente comido por la ultraderecha, porque eso pasó en las últimas elecciones. La UDI perdió algunos escaños, RN perdió muchísimos escaños, quedó muy reducido. Y lo último, antes de referirme al presidente Boric, cuando Pancho dice la mayoría de los ministros son independientes. Sí, independientes de partido, pero no son independientes de los intereses económicos de este país, porque la SOFOFA, la CPC, la Cámara Chilena de la Construcción, Libertad y Desarrollo, están muy bien representados en un gabinete que es un gran gesto para el gran empresariado. Ahora, sobre Gabriel Boric, yo creo que el presidente tiene que tomar sus propias decisiones. Yo no soy nadie para pautearlo, pero creo que sin duda va a ser un liderazgo muy relevante en el escenario chileno, y él, por lo que yo le he escuchado, ha descartado más bien un rol internacional. Yo creo que efectivamente a él le queda mucho en política, y creo que es un liderazgo que genera unidad dentro de nuestro sector. Y que pues, tiene mucho que aportar todavía. Déjame hacer un punto respecto de este rol empresarial. Se nos acaba el tiempo, por favor. Ganó la derecha. Yo no sé qué esperaba la izquierda. La derecha, y lo he dicho en todos lados, tiene que sentirse orgullosa de que es capitalista, es libre mercadista, es neoliberal, cree en la economía social de mercado, cree en el libre emprendimiento, cree en la propiedad privada, defiende y promueve la creación de pequeñas, medianas, ínfimas empresas, grandes empresas, porque entendemos que la inversión es lo más importante para poder satisfacer políticas públicas. La mejor política pública que nosotros podemos tener es generar empleo. Y si eso significa ir a buscar a aquellas personas que han generado empleo en el sector privado, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con mucho orgullo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que pongamos a Nicolás Grau de ministro de Hacienda, por favor? Si andaba, lo único que hacía a la fecha era perder plata. ¿O que pongamos a Javiera Martínez de ministra de Economía si no sabe sumar 2 más 2? No, vamos a ir al mundo privado a buscar a los mejores, y lo vamos a hacer pensando en el futuro de Chile y en el bienestar de nuestros compatriotas. Y nos sentimos orgullosos de aquellos porque somos orgullosamente de derecha y ganamos con un discurso de derecha. ¿Por qué nos vamos a arrepentir? Yo no me arrepiento. Vamos a continuar esta conversación en algún minuto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Sí, Pero se nos acabó el tiempo. queremos que vuelvan. No, queremos que vuelvan. Por favor, eso digo, invítenos. vamos a continuar esta... Porque eso último es muy cuestionable. Si efectivamente poner a los grandes empresarios en los gabinetes Emilia hace que Schneider la habla gente más que esté Francisco mejor. Rego. Eso es difícil. Yo creo que competimos quién habla más. Ayer estuvimos en un programa y ahí se podría sacar con un cronómetro. ¿Quién habla más? Lo vamos a hacer para la próxima. Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio. Francisco Rego, futuro diputado de Renovación La Nacional. próxima semana es la próxima. Entonces. Muchas gracias. La próxima semana nos vemos acá. Nos vemos. Perfecto. Ya, pues, ¿por qué no? Estupendo. Yo me voy de vacaciones, pero queda en manos de Matías de la Paz. Muchísimas gracias. Son las 9 en punto.